Hola queridos amigos, muy buen viernes para cada uno de ustedes. Estamos terminando la semana y deseamos de corazón que la hayan terminado muy bien en compañía de nuestro buen Dios. Un fuerte abrazo para ustedes, que podamos disfrutar de la lectura y el análisis de esta mañana. Ya estamos culminando el libro de Daniel con el capítulo 11 hoy, que es la continuación mañana del capítulo 12, y vamos a estar cerrando una etapa muy importante porque nosotros hemos estado viendo todas las partes que conforman la segunda mitad del libro de Daniel. Nosotros vimos de que del 1 al 6 es un libro, Daniel, y del 7 al 12 es otro libro. Hay una porción que Daniel no entiende, Daniel 8, que son los 2300 tardes y mañanas, o sea, los 2300 años proféticos. Y si nosotros vamos a Daniel 9, Daniel está orando porque piensa y no entiende por qué Dios ahora dice 2300 años. Finalmente, en el versículo 19-20 viene el ángel Gabriel a explicarle a Daniel que son 70 semanas, ahora el pueblo iba a regresar luego de los 70 años, y son 490 años que tiene el pueblo hebreo para una segunda oportunidad. Y en el capítulo 8 se corta la explicación, ¿no? ¿Por qué? Porque en el capítulo 10 ahora el ángel viene y le explica a Daniel por qué se había cortado esa explicación. Una, porque Daniel no había entendido, Daniel se había desmayado, ¿se acuerdan? Se había desvanecido, y ahora el ángel le va a decir lo que va a pasar de manera completa. O sea, el capítulo 10 de Daniel es una introducción para prepararnos en el capítulo 11 y 12 finalmente del libro de Daniel. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Padre nuestro que estás en el cielo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión para leer, para meditar, para reflexionar en tu palabra. Queremos, Señor Jesús, rogarte que nos acompañes. Tenemos un capítulo desafiante, un capítulo rico en contenido histórico, geográfico, político, pero también tenemos un capítulo que nos enseña acerca de lo que vendrá espiritualmente, lo que fue en el pasado, y lo que la historia se va a repetir dentro de la profecía, Señor. Ayúdanos a estudiar de manera concienzuda, personal, y gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos el capítulo número 11 en esta mañana. Yo les quiero decir, por favor, no nos va a alcanzar para leer todos los pasajes, simplemente les voy a dar las estructuras generales del capítulo 11 del libro de Daniel, y luego vamos a hablar un poquito más quizá en los versículos 40 al 45. Daniel 11, 2 al 4 nos describe la transición que hay entre el gobierno de Persia, los medos y los persas, y cuando empieza a ocupar el lugar Grecia. Habla de 3 reyes, Cambises, Esdermis, Darío I, y el cuarto, Artajerjes I, que es el Asuero del libro de Esther. En el versículo 4 se introduce ya a Alejandro Magno y se habla acerca de su fractura en los 4 generales que nosotros vimos anteriormente. Y luego en los versículos 5 al 15 se habla de todas estas batallas que hay entre los Seleucidas y también los Ptolemaicas. Generalmente aquí en estos pasajes deben saber ustedes que en el mundo teológico hay muchas opiniones en cuanto a Daniel 11. Hay algunas facetas medias oscuras del capítulo, pero yo creo que debemos orar al Señor, leer de manera detenida y estudiar a conciencia este capítulo. No crean solamente lo que uno les diga. Va a ser imposible presentar todo el capítulo, pero sí, yo les invito a que ustedes puedan meditar en el capítulo de hoy.
Generalmente en estos pasajes 5 al 15 hay bastante concordancia con los autores bíblicos, sean de la denominación adventista o sean evangélicos o también inclusive del área católico. Nosotros vemos aquí que estos opositores están en las dinastías seleucidas y también ptolemaicas. Ptolomeo como el rey del sur y Seleuco como el rey del norte. Ustedes van a poder ver de que estos dos, Seleuco y Ptolomeo, fueron las dos divisiones más perdurables, más fuertes, más enraizadas del imperio griego, ¿sí?, de Alejandro Magno. Y luego estas descripciones del rey del sur y rey del norte van a cobrar una aplicación espiritual en los versículos al final del capítulo de hoy. Es interesante que en los versículos 21 al 28, o el 29 hace una transición nuevamente, pero del 21 al 28 habla de cómo ingresa Roma a la escena bíblica y cómo con los diferentes césares fueron actuando a lo largo de la historia. Y allí se habla, por ejemplo, en el versículo 20, en César Augusto, recaudador de impuestos, allí que se habla en Lucas 2, 1 al 3. También en el versículo 21 se habla acerca de un plebeyo que surgiría, que es alguien despreciable, que es César Tiberio, en Lucas 3, 1. También se habla en el versículo 22 de que el Mesías, que el Mesías príncipe iba a ser aniquilado, iba a ser arrancado, dice el príncipe del pacto. Y en los versículos 23 al 28 se habla de las diferentes batallas que ha tenido Roma, algunos de sus líderes, ¿sí? Y vamos a ver de cómo Roma empezó a crecer, y esta específicamente es una descripción de la Roma política. Pero ahora nosotros vemos en el versículo 29 que dice: en el tiempo fijado retornará al sur, pero esta última vez no será como la primera. O sea, Roma se va a volver a levantar, pero Roma se levantará de una manera diferente. Y es interesante que en los versículos 30 al 39 se describen actividades que iba a hacer esta Roma muy diferente a las anteriores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice en el versículo 30 que tendrá mucha atención a quienes hayan abandonado el pacto santo. Eso es una relación directamente en lo espiritual. También habla de que va a haber una profanación del santuario. Tanto en Daniel 8:11 como en Daniel 11:31 se presenta esta idea. Se quitará el sacrificio, el continuo. Habla de esto Daniel 11:31. También dice en el versículo 36 que hablará blasfemias contra Dios. En el versículo 33 dice que perseguirá a los fieles y que muchos caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. O sea que es un poder que tiene alta relación con Daniel 7, el cuerno pequeño, Daniel 7 y Daniel capítulo 8. O sea que en los versículos 29 o quizá al 30 hasta el 39, porque el 29 es la transición de que Roma volvería nuevamente, pero con otra naturaleza, ¿no? U otra manifestación de su carácter. Nosotros vemos que hay una íntima relación entre Daniel 7 y también Daniel capítulo 8, en los versículos 30 al 39. Y finalmente los versículos tan discutidos, tan debatidos, inclusive por teólogos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El título Rey del Norte se usó por última vez en el versículo 15, o sea que no puede aplicarse a un aspecto geográfico como lo veníamos viendo en los versículos, como dijimos, 5 al 15, que hablaba de Ptolomeo y Seleuco, las batallas que hubo en estas dos fracturas del imperio griego. Por lo tanto, se aplica el título Rey del Norte tanto a la Roma imperial, así también como a la Roma religiosa. ¿Por qué les digo esto? Porque se comportan
como tal, como el rey del norte, atrevido, atacando, siempre tratando de avasallar, de impulsar su dominio. Versículos 40 nos introduce, y acá podríamos solamente ocupar la porción del video en estos versículos 40 al 45, pero dice: en el tiempo del fin, el rey del sur acometerá contra él, o sea, habrá un sistema, un conjunto de poderes que se opondrán al rey del norte. Y dice que allí ocurrirá una herida, como una herida que limitará la capacidad del rey del norte. Pero dice en el versículo 40, el rey del norte lo atacará como un torbellino, con carros de guerra, caballería y numerosas naves. Penetrará en los países como un río desbordado y los inundará. En el tiempo del fin, este poder rey del norte se levantará nuevamente. La historia bíblica, la profecía bíblica anuncia de que el rey del norte, la figura del papado, se volverá a levantar nuevamente. Algunos detalles más de estos versículos. Hay una batalla, rey del norte, Roma en su fase imperial, y también Roma en su fase religiosa. Nos presenta claramente Daniel 11. Roma en su fase religiosa va desde el 538 al 1798, que recibe una herida de una nación, tenemos que buscar esa nación, de un poder político, civil, que también tiene una ideología muy fuerte, que influyó en lo social, en lo político, en lo gubernamental y en lo espiritual también. Implanta una ideología, este sistema que combate contra el rey del norte. Es un sistema ideológico que ataca al sistema religioso. Está empañado por el ateísmo y el secularismo. Dice la Biblia que el rey del norte se levantará y hará un ataque inesperado y se entrará en el país de la hermosura, y caerán millares de hombres, pero se librarán de su mano a Edom, Moab y al resto de los amonitas. La Tierra Santa es una representación del Israel espiritual, y la Biblia dice que este ataque del rey del norte va a aniquilar a muchos fieles. Pero dice que habrá un grupo que será librado: amonitas, edomitas y moabitas. Esto hace recalcar a gente. Si uno mira las profecías que hemos estado hablando en Isaías, Jeremías, Ezequiel, estas naciones, Dios dijo, y hay promesa de restauración para estas naciones. Dios dice: serán aniquilados, pero dejaré una raíz de ellas. Se utiliza este símbolo de Moab, Edom y Amón para hablar de la gente que está dentro de este sistema pagano, apóstata, que está en contra de Dios y que va a ser librada por Dios. Esto se ve también más claramente en Apocalipsis 18:4, que dice: salid de ella, pueblo mío. Serán resguardados algunos, muchos fieles caerán, el Israel espiritual de Dios, pero muchos serán rescatados. Dice el texto bíblico: extenderá su mano sobre los países y el país de Egipto no escapará. Se adueñará de los tesoros de oro y de plata y los objetos preciosos de Egipto. Los libios y los cusitas marcharán en su séquito. O sea, la Biblia habla de que avanzó más de lo que tenía propuesto, avanzó más de Egipto, más allá de Egipto. O sea, le fue muy bien al rey del norte. Así como dice Daniel 8, prosperó, le fue bien, avanzó, pero en el clímax político, militar de este poder, y espiritual, obviamente, la Biblia dice en el versículo 44, pero noticias llegadas del oriente y del norte lo llenarán de espanto. Entonces partirá lleno de furor para destruir y exterminar a mucha gente. Plantará los pabellones de su palacio entre el mar y la montaña santa de la hermosura. O sea, tratará de dominar al pueblo de Dios. Escucha noticias que viene un defensor. ¿Quién será este defensor del pueblo de Dios? Tenemos que seguir mañana el capítulo 12 de Daniel. Porque Daniel 12 inicia en aquel tiempo. ¿Qué tiempo?
este que estamos viendo hoy. Daniel 11, 40 al 45. Finalmente, la Biblia dice que estas noticias del Oriente espantan al rey del norte. Tienen que ser noticias que no son muy gratas para este poder. Permítanme leerle como conclusión a Elías Brasil de Souza, autor de esta explicación que les voy a leer. En el tercer año de Ciro se libraba un gran conflicto entre fuerzas espirituales que intentaban influir sobre los eventos terrenales relacionados con el pueblo de Dios. En Daniel 11, este gran conflicto se transforma en una guerra entre el este y el oeste, Persia y Grecia, seguido por guerras entre el rey del norte y el rey del sur. El pueblo de Dios está encerrado entre los bandos en guerra y sufre persecuciones. Al desarrollarse la batalla, los protagonistas cambian. Al principio los seleucidas luchan contra los ptolomeos, Daniel 11, 5 al 15, como leíamos. Luego se levanta la Roma pagana y domina los poderes previos, 16 al 28. Entonces la Roma papal surge de la Roma pagana, versículos 29, 30 al 39. Y finalmente la Roma papal vuelve a emerger en el tiempo del fin como el rey del norte. Dios en este capítulo nos enseña que años luz es la descripción completa y todavía no terminamos porque sigue el capítulo 12 de Daniel. Dios ya sabía lo que iba a pasar en el futuro. Qué grande es la profecía bíblica. Que el Señor nos ayude a confiar en lo que dice la Biblia. Que estas lecturas que hicimos sean para nuestro provecho, para nuestro fortalecimiento en la vida espiritual. Que el Señor les bendiga ricamente y recuerde, déjese enseñar por la Biblia. Fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.